Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Les saluda el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy martes 7 de julio. Y les recuerdo, mis hermanos, que mañana miércoles, como siempre a las 8 de la noche, live stream por aquí por Católico Hoy, estarán los hermanos de MDS, Manuel y Aureli Zambrano, con una charla muy interesante para parejas o matrimonios. Así que no se la pierdan, como siempre, mañana a las 8 por aquí por Católico Hoy y nuestra página de Facebook Católico Hoy. Entonces, la frase para este martes: cuando nos olvidamos de nuestras necesidades y oramos por la de los otros, Jesús se acuerda de las nuestras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro de Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarán como si fuera de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presente sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen orejas pero no oyen. Tienen nariz pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos pero no tocan. Tienen pies pero no andan. Que sean como ellos quienes los hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy escuchamos que cuando Jesús viaja a través de las ciudades,
sanando y predicando, se conmueve al ver a multitudes. Se compadece de ellos porque estaban preocupados y abandonados como ovejas sin pastor. Sería una buena apuesta apostar a que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas, y quizás especialmente en estos últimos meses, se ha sentido preocupado y abandonado. Independientemente de quién o de qué ha causado ese sentimiento, podemos resonar en la comparación de las ovejas que le falta su pastor. La piedad de Jesús lo mueve inmediatamente a la oración como fuente de alivio. Él les dice a sus discípulos que oren, pídale al maestro de la cosecha que envíe trabajadores para su cosecha. Esta respuesta, una combinación de compasión y el deseo de servir, es la respuesta que debería ser nuestro modelo, el que debemos tratar de imitar. Realmente, hermanos, en estos momentos en que estamos viviendo, necesitamos oración y gente que lo haga, porque así como lo expresa Jesús en el Evangelio de hoy, la mies es mucha y los trabajadores pocos. En otras palabras, la necesidad es mucha y son muy pocos los que oran. Hermanos, la compasión y la oración van de la mano. Son las que nos llevan a confiar en Dios y a actuar, a ser esos trabajadores de la viña. Hoy día tenemos que ser hombres y mujeres de oración, que nos tomemos el tiempo durante nuestro día para encontrarnos con Jesús, para rogarle por nuestras necesidades y las de nuestros hermanos, porque cuando nos olvidamos de nosotros y de nuestras necesidades y oramos por las necesidades del otro, Jesús intercede por las nuestras. Hoy sería un buen día para pensar cuándo fue la última vez que oré por nuestros sacerdotes, por mis sacerdotes o por un hermano que está en necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que oré por las vocaciones diaconales, sacerdotales, religiosas? Deberíamos ver también hoy cuán compasivos somos con los demás, si nuestras palabras son palabras de compasión hacia los demás. Ojalá que nuestras palabras no sean como las que expresaban los fariseos en el Evangelio de hoy al ver el milagro de Jesús, que en vez de alegrarse por el bien que había hecho al hombre mudo, lo criticaban diciendo que expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. En ellos no había compasión. A ti y a mí nos corresponde ser compasivos y orar por aquel que está necesitado, orar por aquel que necesita oración, porque este es el campo misionero de Cristo y todos los que están marcados con el signo de la cruz en el bautismo compartimos su ministerio sacerdotal, profético y real. Como mínimo, esto significa orar los unos por los otros, orar para que Dios provea trabajadores para la cosecha y asistencia mutua, y rezando para que tengamos la gracia de ir como trabajadores a donde nos envían, para que nosotros mismos podamos ser una respuesta a la oración de otra persona. Porque ya no somos ovejas sin pastor, no estamos como los hijos de Israel preocupados y abandonados, pero cuando sentimos que somos y cuando las circunstancias nos dificultan creer lo contrario, recordamos la compasión y el servicio de Jesús. Él rezó por nosotros, murió por nosotros y sigue intercediendo por cada una de nuestras necesidades. Que la gracia de Jesús transforme nuestros corazones para que nuestro trabajo pueda imitar el ejemplo que Él nos dio. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, que nos invitan a rogar a nuestro Dios por más trabajadores para su viña, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿con cuánta frecuencia oro por las vocaciones religiosas? ¿Es mi oración una muestra de compasión hacia los demás? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir. Y te pedimos en este día, Señor, que nos des tu gracia, Señor, para ser compasivos con los demás, para imitarte a ti, Señor, teniendo compasión de aquel que lo necesita, para que nuestra oración diaria no sea solamente enfocada en nosotros, Señor, sino que también sea dirigida hacia las necesidades de aquellos que están a nuestro lado, de aquellos que sufren, que tengamos un corazón compasivo para acordarnos de aquel que está al lado de nosotros, que
que quizás está en peores condiciones que las nuestras. Que seamos compasivos y misericordiosos, Señor, como lo eres tú con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, cuando nos olvidamos de nuestras necesidades y oramos por la de los otros, Jesús se acuerda de las nuestras.